Miren, es una grata ocasión que nuevamente estoy en la compañía de Carlos Francisco Elías. Sus amigos le usan mucho el apodo, Cuchi Elías. En el plano cultural en República Dominicana es Cuchi Elías. Y crean también que en el plano internacional, sobre todo en el plano de las relaciones de los intelectuales, especialmente una cualidad que tiene él, un dominio y un manejo más que sorprendente, más que en el camino, en el Caribe. Ustedes saben que el Caribe es un territorio adyacente a nuestra isla, pero está bordeado de una serie de elementos tan atractivos que por un asunto de idiosincrasia, por un asunto, si se quiere, de malquerencias o por un asunto hasta cultural, muchas veces no miramos hacia allá. Escenarios multicolor, pero el multicolor no de muchos colores, sino multicolor de unas esencias tan trascendentales de cultura, de gastronomía, de playas, de sol, de todo, ¿no? Que no tienen la grandilocuencia de estar en Cancún, en México, en esas grandes potencias, pero están aquí en el Caribe. Cuchi Elías tiene un dominio muy arraigado, quiero usar esa palabra, en ese territorio, un poco territorio dominado por las dominaciones de siempre. Yo estoy loco por hacer un programa con Cuchi Elías, que no es el caso de hoy, para hablar de las dominaciones de los grandes, que son 3, pero que existen 4, y que cuando usted suma, no solamente son los británicos que se adueñaron de una parte del mundo, no solamente son los franceses que se adueñaron, no solamente son los americanos y los españoles, Holanda también, Holanda tiene ahí a Aruba y Curazao, ¿no? Pero bueno, en esos territorios, como está Guadalupe, como está Martinica, como estáis San Martín, estáis las Vírgenes Americanas y las Vírgenes Británicas, Cuchi tiene un manejo y un conocimiento que es interesante. Yo tengo mucho respeto por esas islas. Son territorios de dimensión pequeña, territorial, pero de un gran contenido, de un gran valor, si se quiere intelectual, cultural, musical, ni se diga, pero con raíces muy auténticas, es lo que más me gusta del Caribe. Y multicolor, tiene una expresión cultural fenomenal y eso. De esas cosas no se hablan, él conoce muy bien, pero domina el espectro ya mundial en cuanto a lo que ocurre con fenómenos, como son, que dicho sea de paso, aunque no nos guste mucho, todo eso que yo dije aplica para Haití. Pasa que Haití está en la Hispaniola, que muchas veces no queremos ver, pero Haití tiene sus luces. Tiene otras razones que denigra el buen deseo de uno hablar bien de Haití, o quita el interés, pero bueno, ahí está Haití. Entonces se estaba presentando a Elías, a Cuchi, Carlos Francisco, porque hoy vamos a hablar de temas de interesantes. Hoy no es de música, hoy no es de jazz, hoy no es de blues, hoy es de la política regional, la geopolítica, geopolitique. Cuchi domina el francés, es interesante esto. Y la denominación francesa siempre me ha encantado. Yo quiero un día hacer un programa con él y con una dama que maneja ese tema, los anglófonos, pero eso será posterior. Antes de entrar en materia, he recibido la noticia, no siempre uno lo reciben con un buen encargo, un regalo o un presente. Yo estoy pensando que puede ser un regalo, pero sí una presentación de alguien que es una joya musical, en persona, en tributo y en resultado. Que él mismo lo diga. Buenas tardes, don Cuchi. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tienes en la mano? Bueno, antes que nada debo darte las gracias por las palabras que has expresado con respecto a mí. Los japoneses dicen, y es una expresión que a mí me gusta mucho, hay un adagio japonés que dice que el que acumula conocimientos con la más alta humildad debe devolverlo a quienes no saben. Los intelectuales que se dedican a leer y a escribir, al margen de sus veleidades, su narcisismo, que
sus egos. sus egos, que son propios, son gajes del oficio. Sin embargo, tienen una misión esencial, que un gran martiniqués llamado Frantz Fanon definía como el deber sensible frente a los más bajos. A propósito del Caribe y a propósito de Martinica. Sí. Y este programa de hoy, como tú bien lo has expresado, es un programa dedicado a Afganistán, pero es un programa hecho con un criterio, como solemos hacerlo en tándem, tú y yo, es para que la gente entienda y aprenda. De hecho, a mí me gusta venir a este programa porque tú tienes claro el objetivo con altura, pero didáctico, para que a la gente le quede algo. La televisión es el medio ideal para hacer eso. Sí, sí. No mucha gente está consciente de ello, ¿eh? No mucha gente está consciente de ello. Y debo decirte que la razón de este programa, yo no quisiera que el programa comenzara sin darle las gracias a mi amigo, colega Iván Gatón, que había hecho ya un programa muy interesante, el programa de Julito Jacín. Lo que pasa es que ese programa tiene una característica y este tiene otra característica. Pero los dos programas tienen el mismo objetivo, que la gente, desde el punto de vista del conocimiento, frente a una geografía tan lejana a la nuestra, tenga el conocimiento debido. Porque nosotros los dominicanos tenemos una tendencia de creer que somos continentes y no lo somos. Somos una isla, somos media isla y una isla como la Hispaniola, media isla República Dominicana y la Hispaniola la isla completa, y tenemos tendencia a creer que somos continentes y no lo somos. Ese es otro tema que algún día trataremos. El responsable de eso es Trujillo. Lo que quiero decirte es que es importante que la gente sepa que el mundo exterior existe y que ese mundo exterior, desde el punto de vista geopolítico, quiera el ciudadano de a pie o no, incide en su vida cotidiana. Claro. Por eso hacemos este programa. Pero antes, yo quisiera ver si pudimos encontrar la foto de un señor que se llama Stephen Anderson. Él es mormón, es un señor que vino en el año 2014 aquí a República Dominicana, invitado por... Míralo ahí, él no lo va a creer, Stephen Anderson, mormón, enamorado como un loco de este país, enamorado como un loco de este país, jefe de música de la Universidad de Carolina del Norte, y se ha dedicado a investigar los ritmos dominicanos. Mangulina, ha hecho de todo en esa universidad. ¿Qué tiene este país para que gente así se enamore de él? Esa respuesta en algún momento, no ahora, me la podrás dar en algún momento. Porque con ese señor alguna vez vamos a hacer un programa. Enamorado de este país, ha estudiado a René Carrasco, a Tabito Vázquez, ese señor, y su iglesia mormona le paga cada 2 años para que produzca música. Él se la ha dedicado en este CD que te voy a entregar en nombre de Guillo Caría y Stephen Anderson a ti, que se llama Dominican Jazz Project. No te pierdas la foto de atrás que eligió Stephen. Lo vi, ahí veo, aquí está, pero grandes amigos. No pero te pierdas. Carlos Luis no. Sí, Carlos, claro que es Carlos Luis. Sí. Él forma parte de ese proyecto. Pero mira, pero aquí están, pero todos vémelos diciendo. Bueno, de izquierda a derecha está Stephen Anderson, Guillo Caría. ¿Quién más está? El saxofonista. ¿Cómo se llama? Concho. Bueno. Un amigo. No vamos a recordar de él. Mira, pero aquí están los ritmos de Baní, entonces aquí están los números de la zarandunga. Lo ha estudiado todo. La primera vez que ese señor vino aquí, te traigo la pero historia. No me haga esto, porque entonces no, yo para ponerlo y no, y vamos a dejarlo, pero vamos a dejarlo ahí. Póngame Stephen Anderson ya para cerrar y decir algo sobre él. Sí. En el año 2014,
en Quinta Dominica. No, pero yo quiero oír el ritmo de Baní ahorita. No, lo vamos a Sarandunga poner, debe estar ahí. al final lo vamos a poner, al final del programa lo ponemos. No creo que dé tiempo, pero está bien. Bueno, en el año 2014, cuando ese señor vino aquí, el programa Jazzomanía cumplía 21 años. Que por cierto, los billetes de avión de 2014, hace mes y medio se terminaron de pagar. Dicho sea de paso, que hemos cumplido. Y este señor, ¿tú sabes lo que hizo desde que llegó aquí? Que se nos perdió. Estaba orejeado y se fue a la Duarte. ¿Tú sabes a qué? A comprar discos de Radio Guarachita, de René Carrasco. Es un genio. No, pero Y qué suerte que le ha cogido con la música dominicana. Pero no, muy bien, pero además eso debería, no se dice, eso forma parte entonces de llevarlo y registrarlo en los archivos nacionales, en los archivos culturales y tenerlo como esencia, porque cosas así no se pueden ni olvidar ni... Te puedo hacer una pregunta. Sí. Nosotros podemos, tipo Zoom, hacer un programa con él, hablar Pero con él y claro. poner la música. Pero ¿Cuándo lo quiere hacer? wherever you want. Cuando wherever quiera. you want. Cuando Wherever quiera. you want. Está bien. Tengo que Cuando tú me aprender digas. francés para decírtelo. El caballero le pega al francés. Miren, yo quiero irme directo y ver qué tenemos. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Te corresponde a ti como anfitrión, como se hace en el Festival de Cannes, la proyección commence. Mire, Es un programa especial, Sí, como discutimos, dedicado a Afganistán. Es importante que la gente ponga atención. Va a tener información de primera mano, va a tener análisis, de modo que, como es un programa especial, le corresponde a usted como anfitrión cortar la cinta verbal y que arranque este asunto. no solamente eso, sino mostrar la complacencia de invitarlos, como ha hecho Carlos, de que veamos esto. Primero, porque son de los temas que apasiona el interés y que no sea un interés momentáneo de uno saber por qué ocurren las cosas, por qué hay una etnia tan particular de gente que se convierten en la ferocidad de sus hechos, a veces abominables, pero muchas veces uno quisiera entender. Los incultos como yo nos vamos un poco a la esencia religiosa, a las interpretaciones, pero hay mucho y un poco más de esto, porque ellos no son los únicos que fueron capaces. Sin embargo, yo me adelanto con curiosidad de saber que ellos no son los chinos, ellos no son los vietnamitas, pero acepte usted o no, no sé cómo, lo puedo entender, han logrado una victoria que no es que han ganado nada, sino que están en el territorio que ellos pelearon y los dueños del mundo se salieron. Vamos a ver qué tenemos aquí en este programa sobre Afganistán, coordinado, elaborado, producido y presentado por Carlos Francisco Elías. Vamos a ver. Me parece que la presentación se explicó por sí sola. No, correcto. Entonces, en la primera parte, o sea, el programa está compuesto de 5 partes. 5 partes que son temáticas esenciales en las que se sintetiza este problema. Hemos elaborado el concepto lo más didáctico posible porque la idea es que la mayor cantidad de gente se entere de qué ha pasado. Razón por la cual avancemos con la primera parte. Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Luego de los sangrientos atentados del 11 de septiembre del 2001
cuyo nuevo aniversario luctuoso pronto tendrá lugar. Presenting to you the President of the United States. El Congreso norteamericano de entonces concedió a George Bush hijo luz verde para la invasión a Afganistán, tomando como razonamiento de base que aquel país protegía o no quería entregar al difunto Osama Bin Laden, responsable de la organización terrorista La Base, mejor conocida como Al-Qaeda. Así comienza una guerra calificada por expertos militares como asimétrica, dícese, conflicto violento donde los usos de la violencia, valga la redundancia, no son los convencionales. La decisión de hacer esta guerra con un enemigo difuso y conocedor de la nueva tecnología otorgó a la lucha contra el terrorismo, entendido como real, una univisión norteamericana, más personal que colectiva, a veces sin consultar a sus aliados, los que también habían sido atacados incluso con graves atentados, caso de Francia y Bélgica. En esta introducción recordemos que Estados Unidos como potencia mundial en la guerra con Vietnam 1962-1975 fue derrotado de modo humillante. Henry Kissinger firma la paz en apuro y con gélido realismo en 1977. Pero las consecuencias del 11 de septiembre de 2001 han supuesto un nuevo modelo de guerra asimétrica en la que por primera vez desde 1812, y habría que agregar el ataque de Pearl Harbor, el famoso día que Roosevelt llamó de la infamia, los Estados Unidos no habían sido atacados en su propio territorio, lugar que su propia población pensaba era el más seguro del mundo. La razón antes argumentada explica la desesperada respuesta de George Bush hijo al invadir Afganistán el 7 de octubre del año 2001, previo a ataques aéreos a Kabul. No debe olvidarse que mucho antes que esto, los soviéticos habían estado en Afganistán aproximadamente una década y que aquella invasión costó a los soviéticos un periodo difícil a nivel interno en aquella antigua República de los Soviets. Los ataques aéreos a Kabul, Kandahar, Yalabar, el 13 de noviembre de 2001 fueron hechos junto con una coalición dirigida por Estados Unidos que entra a Kabul finalmente con la ayuda de la Alianza del Norte, cuyo líder era Ahmad Massoud, que es asesinado el 9 de septiembre de 2001 por Al-Qaeda. En resumen, el 11 de septiembre y Osama Bin Laden crean para el espectro mundial un nuevo paradigma de confrontación digno de estudio. Ya no es la guerra de Estado a Estado, es el ejercicio de coaliciones contra líderes musulmanes u hombres señores de la guerra. Así se ha inaugurado el siglo XXI, con el sombrío rostro de la guerra en todas sus fases: terrorismo, guerra bacteriológica y otras situaciones no menos difíciles para esta humanidad. Bueno, miren, yo pienso con mucha sinceridad que la primera parte ha estado cubierta por la precisión, por el enunciado, por las referencias históricas, por el recuerdo de lo que pasó ya, la salida como derrota de los rusos en los 80, citado ahí y todo. Se ha cumplido tanto la primera parte que honestamente no tengo ninguna pregunta ni aseveración. Me gustaría irme a la segunda porque esto es como una película fascinante y tengo el temor de diluirme en alguna disquisición y que no lleguemos al final. Yo prefiero ir a la segunda y al final hago cualquier pregunta, pero la primera me satisface. Me satisface porque esto es un asunto de 2 décadas. Miren qué coincidencia el tramo del 2011 al 2021. Y recordad, esto tuvo su origen en la Torre Gemela, pero eso de Amut
el que mataron El 9 de septiembre. el 9 de septiembre, interesante, muy interesante. Pero exacto, cojan lápiz y papel como yo voy a hacer y voy a tomar mis notas. Vamos a la segunda parte. La historia de Afganistán, como la de otros pueblos filo-mesopotámicos, recuérdese, Mesopotamia quiere decir tierra entre ríos, recordad la historia universal del antiguo Octavio Curso. Decíamos que no es difícil desentrañar esa historia si se estudia con cuidado, atención y sin prejuicios etnocéntricos, que quiere decir que solo Occidente tiene valores culturales. Afganistán tiene su historia propia en la ancestral dinámica de su pertenencia regional, muchísimo antes de Alejandro el Magno, que es mucho decir. Veamos pues esas raíces, sus orígenes hasta nuestros días. Afganistán, oficialmente República Islámica de Afganistán, está ubicado en pleno corazón de Asia entre la región de Medio Oriente y Asia del Sur, y cuenta con una superficie de 655.230 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie mayor a la de Francia, y una población de aproximadamente 36 millones de habitantes, cuyos idiomas oficiales son el pastún y el persa afgano, conocido como el darí. La composición étnica de Afganistán es diversa, siendo los dos grupos predominantes los pastunes y los tayikos. Este es el actual territorio de Afganistán, y de este punto partiremos. El primer registro que se tiene del actual territorio afgano es que perteneció al imperio aquemenida, que fue el primer y más extenso de los imperios de los persas, esto entre los años 550 a.C. al 331 a.C., año en el que fue conquistado por Alejandro Magno, incorporándolo al imperio macedónico y provocando una fusión cultural griega y persa. Tras la muerte de Alejandro Magno, el actual territorio afgano quedó encrucijado entre el imperio Seleucida, que fue un imperio de raíces griegas, y el imperio Maurya, que fue el primer gran imperio unificado de la India. En el año 651 se dio la conquista árabe de la zona, y estos introdujeron el Islam como base de su gobierno, quedando el territorio dominado por los samaníes, que eran grupos musulmanes de origen iranio. Transcurrieron muchos años y la zona se convirtió en campo de guerras constante entre árabes musulmanes y pueblos budistas de origen túrquicos, llegados desde Asia Central, hasta que Genghis Khan, el temible emperador mongol, invadió la zona incorporando gran parte del actual territorio afgano al imperio mongol, y tras la caída de este, el territorio quedó bajo el poder del imperio safávida. Esto entre el año 501 al 1736, considerado como el más grande imperio iraní desde la conquista musulmana de Persia. La base del actual territorio de Afganistán es sin duda el Imperio Durrani, o también conocido como el Imperio Afgano, y estaba regido por la dinastía de Ahmed Shah Abdali, considerado como el padre del Afganistán moderno. Este imperio existió entre los años 1747 al 1823 e incluía los modernos Afganistán, Pakistán y partes del este de Irán y del oeste de la India. En 1823 nace el Emirato de Afganistán, el cual estaba dominado por el Gran Juego, periodo de tiempo de rivalidad entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, que buscaban la supremacía de la región. Entre 1826 y 1973 nace el Reino de Afganistán, con un territorio similar al que conocemos actualmente. En 1973, luego de un golpe de estado a la monarquía absolutista afgana, nace la República de Afganistán. En 1978 se da la Revolución de Saur, y tras décadas de influencia soviética, el país se vuelve enteramente socialista, naciendo la República Democrática de Afganistán, lo que no le cayó muy bien a Estados Unidos, el cual decide intervenir poniendo en marcha la Operación Ciclón, que era un programa de la CIA para reclutar a los fundamentalistas islámicos conocidos como muyahidines, contra el gobierno socialista de Afganistán y el ejército rojo soviético que se encontraba en el país. Todo este marco de enfrentamiento se le conoce como la Guerra de Afganistán de 1978 hasta 1992, o también denominada la Guerra Afgano-Soviética.
En 1992, la disolución de la Unión Soviética provocó un colapso económico de la República Democrática de Afganistán, y los fundamentalistas islámicos que fueron reclutados y apoyados por Estados Unidos terminaron al mando del país, estableciendo nuevamente un emirato islámico bajo el mando de los talibanes, una facción de los muyahidines. Los talibanes son una facción política militar fundamentalista islámica de Afganistán que desataron una guerra dentro del mismo país hasta la firma de paz recién este 2020, pero el régimen islámico instaurado desde ese momento hasta el día de hoy implicaba una fuerte represión principalmente para las mujeres, basando sus ideales políticos en su ideología islámica extremista. Precisamente ellos impusieron todas las limitaciones y falta de libertad que vive el día de hoy la mujer afgana. Su extremismo religioso llevó a que los talibanes formasen muchas organizaciones terroristas, siendo la más famosa y popular la de Al-Qaeda, al mando de Osama Bin Laden, autor intelectual del atentado terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. En pocas palabras, lo que en un momento reclutó y apoyó a Estados Unidos para eliminar el socialismo en Afganistán, ahora se convertían en sus mayores enemigos, declarándole la guerra a la Al-Qaeda, interviniendo y bombardeando Afganistán, desatándose así la Segunda Guerra de Afganistán entre 2001 hasta el 2014, que culmina con victoria estadounidense y dando como resultado la caída del Emirato Islámico de Afganistán. Queremos dar al pueblo de Afganistán esta garantía de que con total honestidad continuaremos la negociación y trataremos de lograr la paz y la tranquilidad. Y aunque se instauró un gobierno un poco más pro-occidental, el régimen extremista sigue en pie hasta el día de hoy. Actualmente, las mujeres afganas no tienen acceso a recursos financieros y carecen de libertad para elegir pareja, donde el 80% padecen de matrimonios forzados. El 87% de las mujeres afganas son analfabetas y la violación no está penada por ley en Afganistán. Las mujeres afganas, para poder ver a un hombre que no sea su marido o su hijo, deben taparse todo el cuerpo, desde la cara hasta los tobillos. Para ello se cubren con el burka, cuya utilización es de manera obligatoria dictada por ley. Pero toda esta censura a las mujeres no siempre fue así. Y si bien es cierto que en Afganistán las mujeres nunca fueron vistas de igual forma que los hombres, hubo una época en que en este país las mujeres podían salir libremente vestidas de la forma que querían, o más aún vestidas a la moda. Incluso llevaban vestidos y faldas por las calles de Kabul, la capital afgana, y desde luego estas no cubrían su rostro de ninguna manera. Incluso en Afganistán el sufragio femenino ya se había aprobado desde 1919 y grandes empresas de la industria de la moda como Vogue tenían en sus filas a modelos afganas y Afganistán como escenario de fotografías y pasarelas. Como hemos visto anteriormente, es la llegada al poder de los extremistas religiosos, los talibanes, quienes instauraron y cambiaron radicalmente la forma de vida de las mujeres afganas. Bueno, qué interesante, esta segunda parte, porque es una clase de historia. Así la veo en esencia. Voy de atrás adelante. ¿Qué pasó con las mujeres finalmente? ¿Tuvieron, no tuvieron? En el número 3, ahora, vamos a ver en detalle qué pasó y qué ha pasado con las mujeres. Sobre este tema hay que agregar varias cosas. En el proceso de transición de la salida de las tropas norteamericanas, la solidaridad femenina internacional se ha volcado en las mujeres de Afganistán. Estamos en la época actual. Sí, en la época actual, es decir, un grupo de senadoras norteamericanas, mujeres del Congreso norteamericano, las McCoskey, las republicanas típicas, ¿no?, junto con senadoras demócratas, le hicieron una petición concreta al Congreso norteamericano para que se protegiera a las mujeres afganas. ¿Por qué? Porque había un fenómeno. En los últimos 20 años, en ese país, ¿qué hicieron las mujeres de modo muy estratégico e inteligente? Se dedicaron a ser periodistas y a apoderarse de los medios para poder defender su condición de libertad. Sí. Entonces, sobre esto, si me permites, te presento estas ideas sobre el tema de las mujeres en Afganistán. Es la tercera parte. Correctamente. Vamos a la tercera parte, director.
رو بزور تفنگ کشید، بچهای ما را کشت، دخترای ما را بزور نکاح کرد. می بردن در خانه 3-4 دختر از نارین بردن در خود نکاح کردن. ما مجبور شدیم که خدا کشیدیم. En los últimos 20 años de intento de democracia y corrupción, las mujeres afganas, por instinto de preservación, tomaron de modo estratégico los medios de comunicación en Afganistán y el resultado es el siguiente. Los talibanes que han llegado al poder encontraron que, de 1.741 mujeres, 12.000 eran periodistas o dirigían un medio de comunicación en la radio o la televisión, no solo en Kabul, sino en otras regiones apartadas de Afganistán. Las recientes protestas en las calles de Kabul hace días demuestran que las mujeres no tienen miedo, que lucharán por sus derechos. La actitud de ellas en las calles ante hombres fuertemente armados son una evidencia de que hacia el futuro las mujeres afganas ganarán el espacio debido por sus protestas. Reclaman de nuevo su derecho a estudiar como hace 20 años lo tenían. Angelina Jolie, que es una alta comisionaria de Naciones Unidas para los temas migratorios, expresó en un periódico alemán dominical recientemente su preocupación por las mujeres afganas cuando declaró, cito, «Pienso en todas las mujeres y niñas que ahora no saben si pueden volver al trabajo o a la escuela. Y pienso en las jóvenes afganas que están preocupadas de perder su libertad». Fin de la cita. Cuando los talibanes llegaron en 1996 al poder, se debe recordar que suprimieron de modo brutal todos los derechos femeninos. Han pasado más de 20 años desde entonces. La pregunta será, ¿respetarán ahora lo que en el fondo es su ideología religiosa misógina? Dícese odio a la condición de mujer. La comunidad internacional se preocupa altamente por un tema que, en materia de derechos humanos, sigue causando consternación y espanto. La historia recuerda una reina de Afganistán, llamada Soraya, que entre 1919 y 1929 influyó para que hubieran reformas en favor de las mujeres y para que el Islam practicado asumiera una cierta modernidad. Hubo entonces un golpe de Estado, nunca faltan, que abolió todas esas conquistas. La característica del Afganistán de hace 20 años fue recoger algunas de esas viejas reformas y hacerlas ley. Ello implica con asombro cómo las mujeres afganas, de modo inteligente para preservar sus conquistas pacíficamente, tomaron los medios de comunicación para recordar de modo didáctico sus derechos. Hoy en día se puede afirmar que las mujeres afganas tienen una extrema solidaridad mundial. Ellas se lo han ganado con sus luchas, que aún no terminan. Fíjate que ya han pasado 3 partes, cuál de las 3 más importantes. Esta última me cautiva ver y entender ahora ese tema de la mujer, ¿no? Y pensar qué va a pasar al final. Me gustaría una proyección tuya, pero en el segundo quedé claro, y es el colofón del programa, algo que voy a volver a insistir. Miren cómo los americanos eran los aliados de Afganistán, con lo cual se crearon para combatir a los rusos en los años 80-90. Se van los rusos, los americanos quedan, después los americanos vuelven cuando le hacen el 11 de septiembre, que es el origen de lo que hoy existe. Por ahí anda el asunto. Ahora bien, ¿perdieron el control los americanos o alguna vez lo tuvieron de Afganistán? Yo te voy a explicar lo que yo entiendo, dándole seguimiento a eso. La política interna norteamericana, en términos generales, tiene unos marcos burocráticos muy particulares. Estamos hablando en 2 décadas de un gasto de billones de pesos
en toda esa situación de crisis. Pero eso tiene un origen. Hay un... Trillones de pesos, billones de No, dólares. de todo. Hay una cantidad de dinero En pesos son desbordante, trillones, con en dólares son billones. Claro, con un nivel de corrupción interna Así es. en ese gobierno de dos décadas terrible. Y cuando se desclasifique eso en los Estados Unidos va a haber patos al agua. Bien, bien. Ahora, el origen de todo eso, ¿de dónde viene? ¿De quién fue la idea de decir que la invasión soviética a Afganistán para ayudar a un aliado de ellos, el llamado Grupo Azur, que fue el que tomó el poder y luego fueron destronados? Y entonces Zbigniew Brzezinski, un polaco, un jefe de seguridad de Clinton, polaco, que es el artífice de toda esa política de decir, bueno, el primero fue Ronald Reagan, que hablaba de los freedom fighters, o sea, los luchadores de la libertad, que era convertir esos muyadines sin que nadie tuviera control de ellos, sin que nadie conociera su verdadera ideología interna, y decir, vamos a invertir un dinero y vamos a tomar estos guerreros religiosos que están en el terreno para combatir a los soviéticos. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después fue que esos muyadines, con formación religiosa ortodoxa, musulmana, ¿contra quién se rebelaron? De ahí nace Osama Bin Laden. Ellos crearon el monstruo. Sí. Ellos crearon el Eso monstruo. está registrado así. Bien. Entonces, yo lo que entiendo es lo siguiente. En la cultura norteamericana, el concepto exterior de la cultura americana, con respecto a esas culturas, sobre todo esas culturas milenarias, en Estados Unidos, pese a ser una nación con un alto nivel científico en materia de ciencias sociales, estamos hablando de psicología, sociología, antropología, etcétera, etcétera, etcétera. A veces hay una especie, se diría en francés, un décalage, es decir, un desequilibrio entre lo que pueden hacer el sector de inteligencia y lo que puede hacer el sector de estudios profundos para sacar conclusiones que tengan que ver con la cultura de esos pueblos. Estados Unidos, en sus políticas de poder, toma decisiones con culturas que no entiende. Y el resultado de eso es lo que hemos visto al final en Afganistán. Eso es lo que yo humildemente entiendo. ¿Qué pasó en Vietnam? Que hablamos de eso originalmente, grosso modo, al inicio de este programa. ¿Qué pasó en Vietnam? Tampoco hubo una comprensión de lo que era el pueblo vietnamita. Es decir, un pueblo en la miseria, descalzo, combatiente, con una bolsita de arroz y metido en túneles, obligó a los norteamericanos a la famosa paz de París en 1973, negociada por uno de los asesores de seguridad más nefastos que ha tenido para América Latina en relación con Estados Unidos, llamado Henry Kissinger, mejor conocido como Alfred Heinz, en su nombre original, origen de Baviera. Bien, ese es el responsable del golpe de Estado de Allende. Ese fue el que dijo, eso no lo podemos tolerar. Ese fue el que fomentó lo que pasó en la Argentina, los fusilamientos y las desapariciones de Argentina. Cultivó el Henry Kissinger tiene que tener... Cultivó el poder en aras de arar espacios para Estados Unidos. No, de verdad, tiene 97 para años. La región. Tiene 97 años ahora, lo cumplió hace días, y no puede moverse libremente por el mundo porque tiene muchas causas pendientes por genocidio, sobre todo en el caso de América Latina. Al final del día podemos colegir que el territorio de Afganistán es un territorio que se ha conservado por ellos, que han recuperado su espacio. Es decir, es que hay un problema de tipo cultural que Estados Unidos nunca entendió. Ni los rusos. No, los rusos mucho menos. Los rusos mucho menos. Lo que sucede en definitiva nadie, porque si te vas a la historia antigua, claro, ellos han sacado a cuatro invasores que lo han derrotado todo. Y el primero fue Alejandro el Magno. Ahí voy.
El primero fue Alejandro Magno. Entonces, hay una cosa, es decir... Y después de Alejandro tuvieron otra victoria también. Ese es un pueblo que pese a ser un pueblo tribal, porque es tribal, y la gente cree que cuando uno dice tribal es despectivo. No, el concepto tribal, desde el punto de vista ni indígena tampoco. Sociológico, es una forma de comunidad. Es un grupo. Lo tribal es una forma de comunidad. Muy bien. Vamos a la cuarta parte porque estoy más que fascinado. Esto es una película. Vamos a verlo. Vamos, director, a la cuarta parte. ¿Qué coche le gusta más? No entiendo de coches, prefiero el caballo. ¿Cuál es su deporte favorito? Juego al fútbol de vez en cuando. ¿Podría contarnos un chiste? La verdad es que no me apetece mucho contar. En el famoso Valle del Panjshir, en Afganistán, relativamente lejos de Kabul, en una zona intrincada y difícil, está el clan Massoud. Se conoce al padre, Ahmad Massoud, asesinado antes de los atentados del 11 de septiembre, como el viejo león. El padre Ahmad, contradictorio héroe nacional. Recordemos su historia y observemos cómo ahora, en esta nueva etapa de Afganistán, post derrota norteamericana, aparece su hijo Ahmad Massoud, quien desde una posición de fuerza quiere negociar con los talibanes y al mismo tiempo mantener fuerzas articuladas en el famoso Valle del Panjshir, lugar, como ya se dijo, estratégico para combate por su accidentada geografía. Para entender bien todo esto, hay que recordar que en la cultura tribal, la heredad familiar es un valor de liderazgo. Escuchemos la historia de Massoud padre, líder histórico de la Alianza del Norte. El león del Panjshir, así es como muchos afganos recuerdan a Ahmed Shah Massoud. Comandante aguerrido, héroe de la lucha contra la Unión Soviética, Massoud fue el último jefe militar que resistió a los talibanes. Sus admiradores, como el periodista Fahim Dashti, aún lloran su asesinato en 2001, 2 días antes de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Atacar Nueva York y Washington para un grupo como Al-Qaeda fue un gran éxito, pero hubiera sido mucho mejor para ellos si hubieran tenido el control total de Afganistán. 10 años después, Massoud es un ícono en su país. El gobierno lo nombró oficialmente héroe nacional. Su retrato es omnipresente en Kabul, en carteles, muros o autos. Sus partidarios aún venden souvenirs con su imagen. Era un héroe porque adoraba a su país y amaba a su pueblo. Por esa causa perdió la vida. Era muy valiente. Pero otros guardan una imagen violenta de Massoud. Aziz Royesh recuerda el caos que significó la entrada de los muyahidines a la capital tras la caída del gobierno comunista en 1992. Entonces estalló una guerra civil entre las distintas facciones de la resistencia. Varios barrios de Kabul fueron completamente arrasados. El de los Hazara, comunidad a la que pertenece Aziz, padeció los ataques de las tropas de Massoud. Esta parte de la ciudad se transformó en un verdadero campo de batalla. El barrio fue azotado por todo tipo de bombas. La gente era bombardeada por helicópteros y aviones. Las tropas de Massoud llegaban. Todos los días bombardeaban al pueblo. Massoud sigue odiado por algunos, amado por otros. Pero 10 años después de su muerte, aún es una figura destacada en la historia de Afganistán. جناب امیر صاحب شایعات است که شما در پنجشیر حضور ندارید. نخیر می‌بینیم که در پنجشیر هستیم و در کنار مردم خود ان شاء الله که دیگه ساعتی در کنار مردم خود باقی خواهد ماندیم. دیگه هیچ وقتی شایعات باور نمی‌کنیم و نکنندم. فیسبوک متاسفانه مقدری که میتونه مفید باشه مخرب هم است. فیسبوک اکثر اخبارش دروغ است و کذب است، هیچ باور کردنی نیست. بخیر باشید. خدا.
La verdad es que estoy fascinado con esta historia y sobre todo con Masul, Ahmad Masul, padre e hijo. Interesante, les recuerdo la historia que viene de la 2 para la 3, ya estamos en la 4 y vamos a ver la 5, que es los 5 esquemas que el productor de esta historia de Afganistán, ¿verdad? Carlos Francisco Elías nos ha presentado aquí en El Poder de la Tarde, más que interesante. Pero recuerdo que algo que acabo de ver aquí, ¿no? Concatenar, fíjense ustedes cómo Osama Bin Laden tenía cerebro para este tipo de cosas. 2 días antes del 11, el 9 mata a Masul padre, lógico, porque él fue que le dio entrada a los americanos. Entonces se metió allá con unos aviones, creó un estigma de derrotarle su símbolo y comenzó a tumbar esos peones que lo ayudaron para coger un dominio casi total de donde él movilizarse. Pero mira, pero hay un detalle. Y por eso quería Afganistán, porque no lo tenía bajo control. Pero hay un detalle. Todas las dudas que creó ese atentado todavía, que hay mucha teoría de conspiración. Del 9 de septiembre. Es decir, para los servicios de inteligencia internacionales, norteamericanos, británicos, ingleses, por ejemplo, británicos, franceses, no era una señal de que algo iba a ocurrir, si pensamos bien, cuando matan a un aliado antes del atentado. ¿Cuántos días antes del atentado matan a ese aliado? 2. ¿Conoces un libro de Richard Clarke, que era el jefe, el coordinador de seguridad norteamericano en ese momento? Hay un libro famoso de Richard Clarke, que trabajó en la inteligencia norteamericana, donde él en ese libro, con mucha responsabilidad, se desliga de todas las irresponsabilidades que se cometieron para no detectar ese atentado a tiempo. Bueno, a partir de ahí han surgido muchísimas teorías de conspiración. Se dice que Bush en ese momento su popularidad era muy baja, etcétera, etcétera. Pero yo me resisto a creer, a lo mejor por mi ingenuidad, obviamente, y mi sentido de buena fe, me resisto a creer que un presidente bajo de popularidad pueda, contra su propio país, pues una tesis que existe, bueno, orquestar o involucrarse en una situación así. No, a mí me parece no creo que absurdo. Me parece, para mí es una tesis de conspiración. Se acuérdate también que los servicios de seguridad, los más sofisticados, se le van las cosas más simples. Pero evidentemente. Y en esa simpleza está el reino de su vida. Miren, qué interesante que entonces ahora está el hijo. Y yo que lo he visto discurrir en Pashir, que es el territorio rebelde de los talibanes. Un detalle sobre es el hijo de Masul, de Ahmad, que reinó y que está enarbolando la bandera, pero en vez de estar en el centro del poder, él está en el valle buscando cómo llegar. Porque ahí su padre, volvemos al tema de lo tribal. En la mentalidad tribal, donde la gente es muy simple, donde la información es muy simple y donde la gente no está en frivolidades, la gente va a su ganado, a su vida cotidiana y a las relaciones primarias. Casi a lo comido por los sorbidos. Esto es antropología. A las relaciones primarias, la gente va a las relaciones primarias. Es decir, yo conozco al primo de este, el primo de este fue bueno conmigo, en consecuencia, yo puedo confiar en esa familia porque esa familia ha sido buena con todos. Entonces, eso se llama la heredad. En la visión tribal... Eso le ha permitido nuclearse. Correctamente. En la visión tribal, este joven, como hijo de Masud, el asesinato lo convierte en un mártir, y ellos son de la tribu Pastún, que es una de las tribus que formó el Afganistán originalmente. Ellos entienden que la continuidad de este señor es la remembranza de su propio padre. Así es. ¿No? Y por ahí va. Vamos a la etapa quinta, director, porque quiero venir aquí y voy a poner los teléfonos para cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle a Carlos Francisco Elías. Vamos a la quinta y última de Afganistán.
El carácter democrático de la sociedad norteamericana ha otorgado a las grandes cadenas de prensa, radio, televisión, un lugar muy importante en la difusión de la imagen norteamericana. Por esa razón, el ultimátum de los talibanes, otorgado a la administración de Joe Biden, sobre la base de que abandonara el territorio afgano el 31 de agosto, para esas grandes cadenas que preservan el orgullo norteamericano a nivel internacional, esa idea de los talibanes, esa imposición de fuerza, fue quebrar algo pactado. Habría que ser muy ingenuo para no entender o captar sutilmente que ese perímetro militar del aeropuerto en Kabul fue pactado por la CIA en secreto con los propios talibanes para que la evacuación tuviera un proceso más o menos aceptable. Para otros observadores, el gesto de los talibanes ha sido de victoria táctica, por una razón muy simple: ver en la televisión un grupo de barbudos armados dando ultimátum a la potencia militar norteamericana, otrora más fuerte de la tierra, era algo sencillamente sorprendente e increíble. Un Joe Biden alicaído anunciaba el último huidero de las tropas norteamericanas en territorio afgano. Por su parte, en materia de política interna, los republicanos tronaban y el expresidente Trump se regocijaba. El G7, sindicato del poder mundial con número de suerte para los ludópatas, se reunía de emergencia. Había consternación por los servidores afganos que quedaron atrás debido al ultimátum otorgado por los talibanes. Entre esos servidores habían muchos europeos y también norteamericanos que han quedado todavía en suelo afgano debido al ultimátum talibán. Hasta el momento, la comunidad internacional no tiene consenso alguno de sus posiciones ante los talibanes gobernantes. La Unión Europea, sin embargo, ha pretendido hacer una política diplomática con riesgos, obviamente, pero al menos es un intento. José Borrell, en nombre de la Unión Europea, ha reafirmado recientemente la necesidad de dialogar y al mismo tiempo no reconocer al régimen talibán. Visión realista, donde las haya, que también supone un precio. La Unión y sus expertos le llaman a eso, abro comillas, inevitable contacto operativo, cierro comillas, según se desprendía de unas declaraciones de Josep Borrell, ejecutivo de Exteriores, al periódico El País a principios del mes de septiembre. Mientras tanto, China y Rusia, en una estrategia muy particular, olfatean oportunidades en esta nueva etapa de Afganistán talibán que debe ser reconstruido. Bueno, quiero, antes que nada, cumplida esta misión de esta presentación tan estelar, tan académica, tan didáctica, felicitarte, Carlos Francisco Elías. Y lo hago no por un cumplido, no lo hago por un presente de ocasión, sino por la síntesis. Resumir en esos 5 capítulos que no fue necesario preguntar, explicar, sino detallar, acompañado de imágenes, eso es un trabajo que se ha producido. Y tendría una que otra, he puesto sí 1 o 2 preguntas, pero creo que basta para uno conocer lo que pasó en Afganistán. Y lógico te pregunto cosas ya de colofón, antes de terminar, antes de despacharte y decirte que yo soy de los que cuando esto se sube en YouTube, ustedes pueden ver El Poder de la Tarde
en YouTube, el canal de esto, y en Instagram, @El Poder de la Tarde. Pero este programa lo podrá ver toda vez que usted quiera. Y es interesante. Bueno, al final del día, ¿qué tú piensas que va a pasar con el hijo que está ya en la trinchera en el valle y el poder talibán? Al día de hoy, ya con el dominio del territorio, ¿tú piensas que hay talibanes para rato? Bueno, ¿Lo piensas ver el año que viene en la ONU, por ejemplo? No, yo creo lo siguiente. Aunque los talibanes tengan el respaldo oportunista de Rusia y China, tú sabes que China es un gran constructor. Sí, pero eso es circunstancial. No, será circunstancial. Mira, hay 3 factores. Está el factor Qatar, que es un gran intermediario en favor de ellos. De los talibanes. De los talibanes. Qatar ha sido el emirato que mejor le ha servido de intermediarios. Le sirvió de intermediario con Trump y Pompeo en un momento determinado. Y lograron un acuerdo. Ellos llegaron a firmar un acuerdo con Pompeo, que entendía que tenía todo bajo la mano. Y al final no fue así. Bueno, en este balance, el más abollado es Biden, porque al final él hizo una promesa de campaña electoral y ha tenido que cumplirla por encima de todo. Pero ojo, este señor está aquí ahora, pero hay 2 o 3 administraciones antes de él. Lo que pasa es lo que está pasando aquí con el Ministerio de Cultura. El Estado tiene continuidad. A ti te pueden quitar a no sé quién, pero hay que ayudar a quien venga. Porque en definitiva, ¿de qué se trata? De ayudar a la colectividad. Eso va a beneficiar a los talibanes. El Estado tiene continuidad. Sí, porque la gente... ¿No se van a sepultar? No, los cataríes son excelentes diplomáticos. Excelentes. Todos formados en el London School Economic Diplomatic. Todos son excelentes diplomáticos y lo han ayudado. Es más, inmediatamente se fueron norteamericanos. ¿Cuáles fueron los primeros aviones que llegaron a ese aeropuerto? Los aviones de la gente de Qatar. Qatar Airlines, que le van a instalar una línea aérea. La una que otra más prodigiosa del mundo. Que le van a instalar una línea aérea, que lo van a ayudar a reconstruir en las partes desérticas. Al final del día eso conviene. Claro. No, porque, escucha, yo no creo que esta etapa de los talibanes, por más agresivos que sean, por más antimujeres que sean, no es igual. No es igual. El mundo tiene, la comunidad internacional tiene los ojos frente a ellos y vamos a ver lo que pueda suceder. Eso por un lado. Ahora, ¿cuál es el hándicap? El hándicap es que no hay un consenso de la comunidad internacional para tener una actitud diplomática frente a ellos. Y esa es una ventaja que China, que le fascina construir, va a aprovechar para intervenir ahí. De eso tú puedes estar seguro. Qué bien. Mira una otra observación que me gustaría completarla. No hay dudas de que hubo el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, pero independientemente del que pagó el... Perdón. ¿A través de qué medio? Eso es importante decirlo diplomáticamente. Ese contacto fue a través de la CIA. Ahí no operó el State Department, operó la CIA directamente. Claro. Y bueno señalarte que al final del día yo compré el discurso de Biden porque había que tener pantalones para pararse y decir yo no voy a hacer eso. Pero evidentemente. Y lo hizo con un discurso escrito, concatenado, y que le dio grandeza de poder. Sí, no hay duda. Y se apeló al tema norteamericano de que él no iba a suscribir más muerte, que ya habían pagado demasiado cuota. Admitió su derrota, pero se engrandeció a cerrar eso que se lo habían planteado. En un país donde la memoria del luto frente al tema bélico es terrible. Un país belicista. Total. Que cuando en el 91 se decretó la invasión, aquella tarde-noche donde los aviones comenzaron en la invasión en Kuwait, los americanos aplaudieron porque son belicistas, son guerreros. Bueno. Sin embargo, debo señalarte que en ese tenor, el presidente, donde tú evidencias que hubo un acuerdo entre ellos, es como él se resiste a la presión de los G7, que me gustó lo de ludopatía, por la referencia coincidencial del número 7, que es el número que da 777 aquel.
Sí, bíblico bueno, por demás. Bueno, pero ese ya es otro 777. Que no es el lúdico. No, para nada, ni ludópata tampoco. Pero sí hay una cosa clara, hay una comunidad, primero, que está preocupada por los niños. UNICEF tiene, o sea, la ONU está presente allí para el tema infantil. La ONU está presente allí para el tema de las mujeres, que es un tema esencial. A propósito del tema de las mujeres, qué lindas son las afganas. Bellísimas. Aquí han relajado a nivel de redes, como siempre, que se preparen porque una cosa irreverente, qué frescos son, y que no voy a citar ni por a quién refería, que vienen las afganas y que están acostumbrados a vivir de a 4 con un solo hombre. Es por la cultura. ¿Cómo se manifiesta entonces? ¿Cómo van a ser los talibanes? ¿Van a volver a recriminar a la mujer habiéndose desarrollado tanto? Mi criterio es el siguiente. No es verdad que hoy, después de 2 décadas, donde las mujeres afganas, de modo estratégico, asumieron el tema de los medios de comunicación para protegerse ellas mismas, no es verdad. No es verdad. Te voy a advertir lo siguiente. ¿Que no es verdad qué? No es verdad que ellos puedan implantar de nuevo lo que ellos pretenden. ¿Con qué fuerza cuentan las damas, las mujeres? Bueno, mira, ahí te advierto lo siguiente. Ahí va a haber hasta emisora clandestina. Oye que te lo digo hoy. Es decir, hay una capacidad hay una organicidad con unos conceptos ideológicos del rol de la mujer que fueron implantados en 20 años. Oye, es que, ¿cómo explicas tú que en una sociedad de unos 30 y tantos millones, el porcentaje más alto en el ejercicio del periodismo radial, rural, televisivo, es de mujeres? Debo decirlo con un extremo cuidado. Yo soy miembro del Comité Olímpico Internacional y muy amigo de una colega que fue un suceso cuando entró, y en uno de esos reconocimientos que hace nuestro organismo a la mujer, y es la miembro más joven del Comité Olímpico Internacional, mi colega, la miembro COI de Afganistán. Y tengo una nota para escribir y saber de su estatus, porque en definitiva ella es la portavoz ante el mundo en nuestra organización de la libertad de la mujer afgana. Obvio. Y compartí ahora en Tokio 2 veces con ella. Solíamos estar juntos en el desayuno y es interesante yo escuchar su historia. Pero en ese momento en que compartí ese desayuno, cruzamos carta para un tema de invitación. Tenía un interés de conocer Afganistán en un viaje que hay próximo en uno de sus vecinos de un evento que hay. Obvio, ni ella, y mucho menos un servidor, va ni lejos por demás, intuir que iba a ocurrir esto de los talibanes. Pero que ahora se viene todo a razón. Fíjate que los atletas afganos no pudieron ir a los Juegos Paralímpicos en principio. Yo te pregunto, ¿serán los rusos y los chinos los aliados para el tema económico y poder resurgir de que vive Afganistán hoy día? ¿Del ganado? Bueno, recuerda que ahí hay una cosa clandestina, que es la producción del opio, que es que hay una tradición, que quienes llevaron el opio ahí fueron los ingleses y después lo llevaron a Manchuria, a China. ¿Cómo se manifiesta? El vicio del opio, para poder invadir China por parte de los ingleses, el opio lo llevaron los ingleses y lo llevaron de Afganistán. Se produce allá. Claro, evidentemente. Pero eso da mucho dinero. Bueno, ahí hay una cosa clandestina que deja dinero y que va a estar en control en términos clandestinos de parte de ellos. Lo que yo creo ¿La naturaleza no le dotó de ninguna proporción de petróleo, gas, ni nada de eso? No, tienen un área mineral que tiene un área mineral que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías. Es lo que entiendo. Pero yo concluyo diciéndote lo siguiente. Esto deja una enseñanza a Occidente. ¿Cuál? Usted no puede ir a un país, escondan a Bin Laden o no, a imponer normas culturales y formas que no corresponden a la estructura cultural de ese país. Pero eso no va solo para los americanos, eso va también para los rusos, que ya lo sacaron de allá.
Y para los ingleses también, es que los ingleses fueron los primeros. Los ingleses fueron los primeros derrotados. Correctamente. Y cuando Alejandro Magno... Antes que Alejandro Magno, correcto. Porque fueron los 4 en sucesión. Ahora, ¿hay algún país en el mundo que pueda tener el récord de derrotar a Alejandro Magno fuera? A los ingleses fuera. A los americanos de último y a los rusos. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Son más guapos que todo el mundo? No. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué parecido tienen desde el punto de vista asiático, ideológico o religioso los vietnamitas con los afganos? ¿Hay algún vínculo? Sí, pero perdón, un momentico, no me lleve ahí porque lo que hicieron los vietnamitas es un estadio de ridiculizar a los americanos. Pero estos llevan 4. No, pero escucha 4 victorias. Pero están invictos los afganos. Luisín, pero si hay un puente. Si hay un puente. ¿Cuál? El puente de esos pueblos pacíficos, rurales. Pacíficos. Sí, rurales, que tienen un sentido de soberanía territorial que nadie puede violar, porque están imbuidos de su noción territorial, que viene a partir de una instancia de defensa tribal milenaria. Pero eso entra en contradicción con Ahmad Massoud, entonces, que concertó con los americanos. Bueno, él hizo alianzas con ellos. ¿Y es Afganistán? No, hizo alianzas con ellos temporal, y es tribal. Y también viene de una tradición tribal porque él es pastún, es la tribu pastún, que es una de las tribus fundadoras de Afganistán. Eso puede entrar en contradicción, pero hay un puente, no hay que respetar las otras culturas. Tú puedes sobre la base del diálogo proponer cosas, pero la imposición de la fuerza a gente con una noción profunda, milenaria de su soberanía, eso es muy difícil. Guardando la distancia, pero eso no se ha dado en Palestina. Eso es otra cosa. Eso implicaría otro programa. Guardando la distancia. Eso implicaría otro programa. ¿Implica ahí la religión? Eso sí, bueno, sí, pero es muy fácil tener el apoyo de Estados Unidos permanentemente. Pero ahora lo tenían y sacaron a los americanos de bruces. No. Que es no, muy que fácil. Lo que pasa es que tú has dicho una gran verdad. Ojo, la identidad de Afganistán. No soy pro-palestino, ¿eh? Yo no soy pro-palestino. No, ni yo lo porque pienso. Porque no estoy de acuerdo ni con atentados. O sea, yo no creo que las cosas se resuelven con atentados en café, poniendo bombas del otro lado israelita. No estoy de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con quitarle su territorio, con los asesinatos de niños de los bombardeos de los israelitas. ¿Y de quién no estoy es, de acuerdo de quién ni es con el una cosa de quién ni es con otra. ¿Y de quién es el territorio? De los palestinos. Es de los palestinos. Ahí volvemos al tema del imperialismo inglés. Ahí volvemos a los ingleses. Eso es la bíblico. culpa, la culpa de eso la tienen los ingleses. La base de todo ese conflicto la tienen los ingleses. Regresemos a Afganistán. De acuerdo. En Afganistán... Acabamos de aterrizar, pero las tropas se están yendo. Ese es el escenario. En Afganistán, ¿tú entiendes ver en algún momento dado a los talibanes listos para salir a la calle y ir a los Estados Unidos, por ejemplo, a la ONU, que cada septiembre se reúne? Yo no creo. Este ha sido un programa más que interesante, Afganistán, su historia, y es el inicio de una serie que vamos a tener. Ya no el intelectual, el historiador Carlos Francisco Elías. Nos vamos a la pausa. Gracias por su atención. Regresamos.